Buenos días, mi nombre es Ariana Belina Ayala Romano, curso segundo semestre de la licenciatura de Enfermería y Obstetricia, y hoy vengo a hablarles sobre el acceso vascular central de inserción periférica, o también conocido como PIC. El catéter venoso central periférico, el catéter venoso central o PIC tiene como objetivo proporcionar un acceso directo en una vena de grueso calibre para monitoreo hemodinámico, terapia de infusión con características específicas como lo son la hiperosmolares, pH ácidos o alcalinos y tratamientos de larga duración. Las indicaciones para poder colocar el catéter venoso central o PIC es que el paciente tenga las venas periféricas en muy malas condiciones, la administración de medicamentos sean incompatibles o irritantes, la administración sea de drogas activas, administración de nutrición parental total o quimioterapia, monitoreo de presiones y concentraciones de oxígeno en cavidades torácicas, transfusiones sanguíneas o sus componentes y pacientes sometidos a algún tipo de trasplante. Se contraindica o no se recomienda a realizar una inserción de un catéter venoso central en pacientes con arteriosclerosis, cuando la piel del paciente presenta dermatitis, celulitis o alrededor o en el sitio de inserción presenta algún tipo de lesión que nos pueda dificultar la inserción, que presenta algún tipo de trombosis venosa bilateral anterior y que el paciente que por su estado de salud permanezca poco tiempo hospitalizado o que se someta solo a estudios de gabinete. Se considera algunas situaciones para poder insertarlo en personas con contracturas, mastectomía, tromboflebitis existente, algún tipo de radioterapia, cables de marcapasos, drenajes quirúrgicos, ostomías, uso potencial de la extremidad para la fístula AV, trastornos igual en trastornos hemorrágicos con posibles contradicciones del PIC y en pacientes cuyo estilo de vida sea implique estar demasiado tiempo en el agua o en deportes extremos. Para poder realizar este procedimiento se necesita el siguiente material de equipo. Se necesita ropa quirúrgica estéril, lo que es una bata que nos cubra hasta las muñecas y a mitad de rodilla, guantes estériles, gorro, cubrebocas y lentes protectores, antisépticos, ya pueden ser individuales, como lo que es la clorhexidina al 2%, la iodopovidona o el alcohol isopropílico o etílico al 70%. Tenemos el anestesio, en antisépticos también podemos tener los combinados, que pueden ser la clorhexidina alcoholada o iodopovidona alcoholada. En antisépticos local vamos a ocupar la lidocaína. También tenemos jeringas de 5 milímetros para la inserción y 10 milímetros para la irrigación. Una hoja de bisturí, agujas hipodérmicas de número 23 y 20, una sutura de nylon. Esta no tiene que ser absorbible, se debe de ocupar el instrumental para sutura, un catéter estéril, la solución fisiológica al 0.9% de 250 mililitros, gasas estériles, un protector cutáneo, un apósito transparente, semipermeable, conectores sin agujas, contenedores para poder desechar el RPBI en materiales punzocortantes y basura común. Unidad de ultrasonido, esto es opcional y si la unidad médica lo cuenta. Sistema de confirmación punta sistema y la lista de verificación. Tenemos que realizar algunas actividades previas a la inserción del catéter. Primero que nada es una identificación correcta del paciente mediante los dos datos esenciales, que es el nombre y la fecha de nacimiento. Se debe de explicar al paciente y al familiar el procedimiento a realizar y asegurarse que el paciente, que sea el paciente, el sitio y el procedimiento correcto. Se debe de verificar que exista el consentimiento informado por parte del paciente o tutor del paciente. Acomodar al paciente en una posición cómoda dependiendo del sitio a puncionar
y se debe de confirmar las indicaciones médicas y radiológicas que existan estas y revisar el expediente del paciente. También se deben reunir los elementos necesarios, el material que ya previamente se ha mencionado, se debe realizar una higiene de manos, agua, jabón, se debe realizar una evaluación del paciente tomando y registrando sus signos vitales. Se debe medir, seleccionar y marcar el sitio anatómico para determinar el tamaño apropiado del catéter. Se debe de medir de la zona puncional al, eh, a la zona subclavicular o hacia el antebrazo. Se debe de realizar y registrar todas las mediciones para así tener un catéter adecuado y colocar al paciente en posición anatómica necesaria dependiendo de cómo se vaya a realizar la punción. Se debe, ya una vez teniendo lo anterior, procedemos a realizar la inserción. Para realizar la inserción volvemos a realizar una higiene de manos, agua, jabón. Se debe de colocar el torniquete arriba del lugar a puncionar a 25 centímetros por arriba. Se debe de preparar el material y vestirse a nosotros mismos con lo que es la bata, el cubrebocas, el gorro y los lentes de protección. Deben de colocar los campos estériles, uno por debajo y el otro por arriba, para delimitar la zona. Se debe preparar el sistema de ultrasonido, preparar el anestésico y cloruro de sodio al 0.9% en jeringas de 10 mililitros y se debe de irrigar todos los lúmenes del catéter verificando que estos estén previamente desinfectados. Para tener una fijación y aseguramiento, el catéter debe fijarse en el sitio de inserción para minimizar el riesgo de rotura, embolización o que éste migre de lugar. Se debe de colocar una grasa sobre el sitio de inserción, aplicar el protector cutáneo, cubrir con el apósito, fijar el catéter restante con un segundo apósito y verificar que no exista acodamiento o existan burbujas de aire. Existe hoy en día una innovación tecnológica acerca de los catéteres venoso central o los PIC, que tenemos dos, el sistema de localización de la punta del catéter magnético, el cual reduce significativamente la incidencia de una mala posición de este, ocasionando algún tipo de complicación a lo largo del tratamiento. Y tenemos el sistema de confirmación de la punta del catéter de guía electrográfica intravascular. En esta innovación se puede determinar la ubicación de la punta del catéter a medida que viaja a través de la vena cava superior, la unión de la aurícula derecha y el atrio derecho. Para la vigilancia y el mantenimiento, se va a realizar cada 7 días o en caso de que el apósito esté desprendido, este no esté íntegro y el sitio de inserción esté húmedo, que presente secreciones o manifieste datos locales de infección, como pueden ser el ardor, el dolor, el enrojecimiento, entre otros. Para los materiales, para realizar la curación, vamos a tener el carro Pasteur, un cubrebocas, guantes estériles, equipos de curación, antisépticos, ya sean combinados o en presentaciones individuales, y apósitos transparentes semipermeables. Para poder realizar la técnica, primero es colocarse el cubrebocas abarcando nariz y boca, lavarse las manos con agua jabón, preparar el material y llevarlo hacia el área del paciente, explicar el procedimiento al paciente, familiar o tutor. Después se debe colocar al paciente en posición de cubito dorsal, perdón, con exposición a la extremidad en donde fue hecha la inserción del catéter. Se debe retirar el apósito anterior sin tocar el catéter ni el sitio de inserción, ya que podemos contaminar y poder tener posibles accidentes de infección. Se debe desprender el apósito jalándolo suavemente, no utilizando alcohol para removerlo. Se debe de retirar sobre sí mismo y de manera lenta. Se debe observar y revisar el sitio de inserción para valorar el cambio y la de la estabilización del catéter en caso de que en ese se presente. Se debe realizar una segunda higiene de manos con solución alcohólica
y en este momento se debe de abrir y preparar el material de curación para después colocarse los guantes estériles en la mano dominante para poder empezar a trabajar. Se debe de realizar una limpieza con alcohol en 2 tiempos. El primer tiempo se debe vertir alcohol para limpiar la parte del sitio de inserción, y en el segundo tiempo se debe abarcar el sitio de inserción hasta el área en el que está cubierta, en el que fue cubierto o está cubriendo el apósito. Se debe de realizar limpieza en 3 tiempos. Se utiliza iodopovidona en solución, siguiendo las indicaciones y contraindicaciones de esta. Se debe de dejar actuar dependiendo de su duración y del antiséptico elegido. Se debe de realizar la limpieza en un tiempo. Se utiliza gluconato de clorhexidina. Se debe de realizar fricción de 15 a 30 segundos. Eso es dependiendo del antiséptico a utilizar. Se debe dejar de secar y se debe de retirar el excedente en caso de ambos antisépticos. Después se debe cubrir el sitio de inserción con un apósito transparente y semipermeable. En caso de que exista algún tipo de sangrado, se debe de colocar una gasa en el sitio de inserción, cubriendo con el apósito transparente, estéril semipermeable, y posteriormente realizar la limpieza en el sitio de inserción cada 48 horas, ya que esto puede darnos señales de alarma a una posible infección. Se debe desechar los suministros usados en los contenedores correspondientes, ya sean de RPBI o basura normal, y realizar una higiene de manos nuevamente con agua y jabón, para posteriormente poder registrar los datos obtenidos de la curación, así sean como posibles sospechas de infección, o que el tratamiento y la inserción está todo bajo. Precauciones para el manejo de los dispositivos para garantizar la unión segura entre los dispositivos. Tiene que ser el dispositivo de... ay, bueno, estos dispositivos, el equipo de sed y dispositivo de complementario. Los dispositivos complementarios deben ser compatibles con el sistema de administración de fugas, desconexiones para evitar conexiones o desconexiones incorrectas. La desinfección de estos se realizará con alcohol a través de una vigorosa fricción de 15 a 60 segundos. Para el lavado y sellado de catéter, este consiste en vaciar y aspirar el entorno del volumen de solución o volumen sanguíneo del catéter para garantizar la permeabilidad antes de su instalación. El sellado también, ese es el lavado. El sellado tiene como objetivo borrar la memoria en el lumen de un catéter de la medición infundida, reducir el riesgo de contacto ante medicamentos incompatibles y disminuir el riesgo de oclusión intraluminal. Tenemos para el lavado, tenemos que cebar todos los dispositivos de acceso vascular con solución de cloruro de sodio al 0.9%. A mayor volumen de solución de lavado se puede eliminar mayor número de residuos de lumen. Los factores a determinar en el volumen incluyen el tipo y tamaño de catéter, edad del paciente y tipo de terapia de infusión. Se debe de utilizar dextrosa en agua del 5%, seguido por cloruro de sodio al 0.9%, cuando el medicamento sea incompatible con el cloruro de sodio. Ok, existen también un riesgo, por decirlo así, de una posible oclusión o obstrucción en el catéter. Este puede ser de 2 tipos, se puede ser completa, en el cual no se puede aspirar ni infundir, o parcial, cuando sí se puede aspirar, pero no se puede infundir. Al revés, cuando no se puede aspirar, pero sí se puede infundir. En este caso, el uso de soluciones fibrinolíticas se utilizan como intervención a la oclusión. En México existen 3 como que nos brindan. Sin embargo, para su distribución tiene que ser con receta médica. Está la uroquinasa, streptoquinasa y el activador tisular recombinante de plasminógeno. Para el manejo de la oclusión se debe realizar una higiene de manos, agua, jabón,
reunir el material necesario y llevarlo al área del paciente. Se debe explicar el procedimiento al paciente familiar y colocarse los guantes. Se debe desinfectar el conector con una solución antiséptica, ya las antes mencionadas, y se debe conectar la jeringa con un agente descoagulante al conector sin aguja. Se debe remover el seguro del dispositivo y mantener la jeringa en posición vertical. Para posteriormente se debe de fijar la jeringa con cinta, se debe de colocar la hora, la fecha y las iniciales de la persona quien lo colocó, para así poder que otra persona lo mueva y altere el procedimiento. Se debe de dejar que la solución repose y después del tiempo indicado por los fabricantes de dicha solución, se debe de abrir la pinza y tratar de aspirar la sangre o medicamento que provoca la oclusión. Para el retiro del catéter venoso central o el PIC, esto se indica cuando ha finalizado un tratamiento por sospecha de infección, cuando la difusión del catéter o para una extravasación o flebitis. Tenemos como material el Carropasteur, un cubrebocas, guantes estériles, equipo de curación, antiséptico, apósitos transparentes, tubo de transporte estéril sin medio de cultivo. Para realizar esta técnica se debe de colocar el cubrebocas, realizar una higiene de manos, agua, jabón, preparar y llevar el material al área del paciente. Posteriormente se deben de cerrar todo tipo de infusiones, colocar al paciente en decúbito dorsal. Se debe retirar el apósito transparente suavemente. Eh, Se debe realizar la curación en la técnica ya antes mencionado y posteriormente retirar las suturas, indicando al paciente cómo realizar la maniobra de valsalva y extraer suavemente el catéter en un ángulo de 90 grados mientras el paciente está haciendo dicha maniobra. Posteriormente se debe realizar presión con gasas estériles en el lugar de inserción, procurando que no haya salida de sangre y también que exista la hemostasia. En caso de que sea indicado, se debe de tomar cultivo con la punta del catéter, realizando un corte transversal a 5 centímetros a lo largo de la punta del catéter. Se debe cubrir el sitio con un apósito con un cojín absorbente y no adherente de 24 a 48 horas y dejar cómodo al paciente y verificar que no haya un sangrado excesivo o importante. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.